El mundo es para los que la tienen clara, para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir. Son líderes naturales. Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Englobemos entonces un poquito lo que vimos antes de empezar con los ejercicios. Primero que todo, vimos un poco la creación del... volvamos atrás. Vimos un poco entonces la creación del universo. Ya dijimos que se basaba en la teoría del Big Bang, que si es más fácil para ustedes visualizarlo, teníamos esta idea de inflar un globo, que si nosotros le dibujamos varios puntitos, entre nosotros más inflemos el globo, estos puntitos se van alejando uno de otro. Esto representa que esta materia, mediante una explosión, en este caso que uno infla el globo, la materia se dispersó en diferentes direcciones y se fue separando en grandes distancias, pero gigantes distancias una con otra, ¿ya? Uno lleva el globo, piensa, claro, obviamente son grandes distancias, pero no en comparación al tema del universo. Después vimos uno de los elementos presentes en el universo que es muy común y hay muchas, que son las estrellas. Y vimos que se diferencian mediante un planeta porque tienen luz propia, o emiten luz, o tienen brillo. Y este brillo se da debido a esta fusión nuclear que se da por los elementos de hidrógeno y helio por las altas temperaturas y presiones en su núcleo. Se empiezan a fusionar y se empieza a liberar esta energía. Y cuando se libera esta energía, se daba esta cierta luz en las estrellas. Después vimos que las estrellas se clasificaban tanto en su tamaño como en su temperatura. ¿Pero para qué? Para que nosotros podamos clasificar el Sol, que es nuestra estrella más cercana. Entonces podemos ver que el Sol es una estrella mediana, no es grande, hay estrellas mucho más grandes que el Sol y estrellas mucho más pequeñas que el Sol. Nosotros lo vemos mucho más grande que otras estrellas, obviamente, porque están más cercanas a la Tierra, pero no quiere decir que sea una estrella súper gigante, ¿ya? Eso es importante. Después de eso, evolución de las estrellas. Vimos que no todas las estrellas tienen como la misma vida, por decirlo así, ¿ya? No todas pasan por un mismo proceso. Va a depender si son, acaso es una comparación, siempre cuando ustedes quieran, no sé si alguien quiere buscar más información sobre esto, hacen referencia a una estrella más grande que el Sol o más pequeña que el Sol. Si es más grande que el Sol, puede pasar esto de las supernovas o los agujeros negros, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si hay estrellas como el tipo Sol? Después de ser Sol, pasa una gigante roja que es más grande que el Sol, porque acuérdense que a medida que se va apagando, se van disminuyendo las temperaturas, entonces esto se va, en vez de contrayendo, se va expandiendo, se hace más grande esta estrella, pasa a ser gigante roja y después una nebulosa planetaria y terminaría como una enana blanca, o sea, la vida del Sol sería súper triste. Después tenemos una enana roja y las enanas marrón, ¿sí? Que no, pero nosotros lo que quería visualizar que la vida de una estrella no es siempre la misma, ¿ya? Y que claro, el Sol, que es nuestra estrella principal, sí en realidad en algún momento va a morir, pero dijimos que estamos hablando de 5.000 millones de años, es mucho, mucho tiempo, ¿ya? Así que chicos, eso es súper importante, hay que informarse sobre estos temas, porque hay gente que les dicen, el 2010 se acaba el mundo, y todo el mundo lo cree. ¿Ya? Estamos hablando, cuando hablamos de fenómenos sobrenaturales, estamos hablando de cosas que no pasan todos los días, que son liberaciones de energía gigantes, pero cada cierto tiempo. Hay muchos años entre un fenómeno y otro, ¿ya? Eso es súper importante. Después vimos entonces, nos centramos en esta estrella que es el Sol, que tiene las mismas características que cualquier estrella, que tiene su brillo porque se dan estas reacciones debido al calor y la presión en sus átomos que hace que se fusionen. Y esta fusión produce energía nuclear y esta energía hace que brillen por sí solas. ¿Ya?
El Sol se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra, no alcanza ni siquiera un año luz, y después del Sol la estrella más cercana es Próxima Centauri, que está a 4,4, dijimos más o menos, años luz. Y un año luz son 10 billones de kilómetros, o sea, muy, muy lejos. Para que vean que la distancia, esto para que ustedes vean que la distancia entre una estrella y la otra es gigante, ¿ya? Y eso, el Sol responde a las mismas características que cualquier estrella, pero es una estrella mediana. Eso es lo que me importa a mí que les quede súper claro, que no es una estrella gigante, si nosotros la vemos más grande que la otra estrellita que vemos en el cielo, así como blanquita, es porque el Sol está más cerca de nosotros que esas otras estrellas, ¿ya? Y las capas, vimos las capas del Sol, la corona, que era como esta luz de afuera, después viene la cromósfera, la fotosfera, zona convectiva, zona reactiva y el núcleo. La corona, dijimos luz de afuera, es visible cuando... ¿cómo se llama? Cuando hay un eclipse solar, o sea que la luna tapa por completamente al Sol y se ve como esta luz alrededor, esa es la corona. Después vimos la cromósfera, que es la capa que bordea la superficie del Sol. Frecuentemente inmensas llamaradas de gases candentes se lanzan a través de esta capa. Ahora, voy a parar un poquito acá porque hay un compañero que nos está preguntando si la cromósfera es una capa gaseosa. Recuerden que en sí la estrella en general es una enorme masa de gas, ¿ya? Así que obviamente sus componentes principales son gases. Obviamente que si hay fusión, se puede encontrar materiales como más plástico, que quiere decir esto que no son ni sólidos ni líquidos, pero en sí una estrella en general es una enorme masa de gas, ¿ya? Y obviamente lanza estas llamaradas de gases candentes. Entonces, claro, podríamos clasificar como la cromósfera como una capa de gas, sí. ¿Pero por qué? Porque una estrella en general es una enorme masa de gas, ¿ya? Eso es súper importante. No es que sea una característica principal de la cromósfera, ¿ya? Para que dejemos al tiro esa pregunta en claro. Después de eso vimos la fotosfera, que es la capa visible y donde se dan las manchas solares. Y la zona convectiva, transmisión de energía desde la zona radiativa hacia la fotosfera. Radiativa, lo mismo, transmisión de energía, pero desde el núcleo a la zona convectiva. Y el núcleo, que es donde pasa todo esto de la fusión, que el hielo, el hidrógeno, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, vamos a los ejercicios. Voy a leer las preguntas a ver si hay alguna antes que empecemos. Hay alguien que pregunta si hay estrellas más pequeñas que la Tierra. Y sí, obviamente, chicos, hay estrellas más pequeñas y mucho más grandes que la Tierra, ¿ya? Pero, claro, nosotros de repente... Lo que pasa es que yo creo que uno no tiene las dimensiones como para imaginarse lo grande que es el universo. Entonces, si uno se acuesta en su cama a mirar las estrellas, piensa que son chiquititas. Pero eso no quiere decir que realmente sean más chicas que la Tierra. Va a depender mucho a qué distancia estén. O sea, imagínense. Imagínense que una estrella visible esté a un año luz. A un año luz, que son 10 billones de kilómetros. Y aún así la vemos. Imagínense lo grande que es. ¿Ya? Ahora, puede que existan estrellas mucho más pequeñas, están las enanas blancas, pero lo más probable es que desde nuestra casita, no las veamos, porque son enanas, son pequeñas, muy pequeñas, ¿ya? Ahora, vamos a seguir entonces un poco con los ejercicios y después al final vamos a responder otras preguntas, pero quería que esto, que son como preguntas más sencillas, las dejáramos listas al tiro, ¿ya? Así que las demás gente, ejercicios y seguimos con las preguntas. Entonces, primera pregunta, chicos. Dice, con respecto a la creación del universo, podemos afirmar que, primero, recuerden que yo les he dicho en todas las clases que cuando veamos ejercicios de este tipo, subrayemos lo que me estén pidiendo. Aquí me están diciendo, podemos afirmar, o sea, lo correcto. Pero por lo general también me preguntan cosas como lo incorrecto, ¿ya? Entonces, ¿se basa en la teoría del Big Bang? Sí, claramente, ya sabemos eso. ¿Considera al universo como un espacio sin límites? ¿Por qué es falsa, chicos? Porque dijimos que lo que no estaba resuelto en esta teoría son los límites. No se sabe si el universo tiene límites o no. Se sabe que está en una constante expansión, que quiere decir que hay constante creación de elementos nuevos y destrucción de otros, pero no se saben sus límites. Entonces la primera verdadera, la segunda falsa. La tercera, ¿se da por una expansión en todas las direcciones? Sí. El Big Bang, recuerden, similar a un globo, se infla y se expande en todas direcciones. Un globo no se expande, si un globo no se expande solo así, o solo así. Un globo se expande así, ¿cierto? En todas las direcciones. Al expandirse, el hielo y el hidrógeno se condensan formando estrellas y galaxias, sí.
Eso es súper importante. Entonces, cuando este universo se está expandiendo, ¿qué es lo que pasa? Que ciertos materiales como hidrógeno y helio, disculpen, se condensan y forman las estrellas y galaxias. Entonces, la primera es verdadera, segunda falsa, tercera verdadera y cuarta verdadera. Entonces, la alternativa correcta vendría siendo 1, 3 y 4, que es la alternativa D. ¿Ya? Alternativa D, respuesta correcta. ¿Ya? Espero que les haya quedado clara esa pregunta. 2. Aquí empezamos con las capas del Sol. Me va a dar una definición y nosotros tenemos que saber qué capa es. ¿Ya? Entonces, dice atmósfera externa al Sol. Eso ya me está dando, como yo le he dicho, palabra clave. La atmósfera, ya sea del Sol o la Tierra, me está hablando de la parte más externa de un planeta o en este caso que es una estrella que es el Sol. Y es posible visualizarla durante un eclipse de Sol total. Esta definición representa la parte característica de la estructura del Sol conocida como corona. Ya recuerden que la parte más externa representa la atmósfera del Sol. Al igual que acá en la Tierra, nosotros tenemos nuestra atmósfera, ¿cierto? Y representa la parte como de afuera de la Tierra. Es como que acá está la Tierra y lo que está de aquí hacia afuera es la atmósfera. Lo mismo pasa con el Sol. Entonces, atmósfera externa al Sol y la podemos visualizar, ya dijimos que era como esta luz que queda como alrededor, ¿cierto? Entonces, alternativa correcta, letra A, corona. 3. Capa que bordea la superficie del Sol. Frecuentemente se generan llamaradas de gases que al chocar con el campo magnético terrestre se forman las auroras polares. Acá, una capa que bordea la superficie del Sol y, qué importante, el tema estas de llamaradas de gases y se producen las auroras boreales. En la Tierra, las auroras boreales es un fenómeno que se produce en la Tierra, pero es una consecuencia de esto como, imagínense si fueran como pedacitos chiquititos de sol que salen, ya, como para que se lo imaginen un poco. Y esta capa corresponde a la cromosfera, letra B. ¿Sí? Entonces, alternativa correcta, letra B, cromosfera. Pregunta 4. Y aquí estamos hablando de la superficie visible del Sol, en donde se producen las manchas solares. Entonces, ¿cuál es la superficie visible y las manchas solares? Esas dos son palabras clave, superficie visible y manchas solares, en la fotosfera. Ahora, aquí yo me equivoqué porque hice las preguntas y las tenía que desordenar y vamos en orden, ¿ya? Chicos, pero lo ideal es que no se las aprendan en orden, que se las aprendan por sus características, porque si no, de repente la memoria falla y se nos olvida una de entre medio y se nos olvidan todas las demás. Así que no se la aprendan, obviamente se tienen que saber el orden, pero más importante es que se aprendan sus características, ¿ya? Después viene zona en donde se transporta energía, sí o sí es convectiva o radiactiva porque tenemos transmisión de energía, ¿ya? Entonces, en este caso, aquí es donde uno tiene que decir al tiro, si se transporta energía, convectiva o radiactiva, se me van al tiro estas tres, sí o sí. ¿Y de dónde se transporta energía? Desde la zona radiativa, ya no puede ser radiativa porque se está transmitiendo energía de acá, ya no puede ser. Si lo viéramos así, al tiro ni siquiera sin terminar la pregunta, pero leámosla para corroborar nuestra respuesta. Entonces se transporta energía desde la zona radiativa del Sol hacia la fotosfera. Y recuerden que era corona, cromosfera, fotosfera, zona convectiva, zona radiativa y el núcleo. Entonces la convectiva, que es esta zona que está acá, lo que hace es transmitir de la radiativa a la fotosfera. Entonces, en realidad era la zona convectiva, ¿sí? Y es porque la convección es un mecanismo de transmisión de energía. Eso es súper importante. Borrar. Pregunta 6. Zona de transporte de energía. Lo mismo. Entonces, estas ya no pueden ser en forma de radiación. Ya no podemos tener transmisión de energía, radiación desde el núcleo hacia el exterior. Sí o sí, zona radiativa. ¿Sí? Porque lo que hace, aquí está la zona convectiva, la zona radiativa y está el núcleo. Y esta capa que está aquí lo que hace es transmitir energía en forma de radiación desde el núcleo hasta la zona de convección o a la superficie, porque aquí después está de nuevo, transmite energía, ¿ya? Ahora, vamos con la siguiente pregunta. 7. Me quedé pegada. Ahora sí. Lugar donde alberga el hidrógeno y los átomos chocan entre sí, formando átomos de hielo más pesados y liberando grandes cantidades de energía en el proceso. Donde alberga el hidrógeno y el helio. ¿Dónde pasa eso? Obviamente en el núcleo. Si se fijan, yo
bueno, no es que esté mal, pero yo hice las preguntas y empecé desde la corona hasta abajo. La hice en orden. La ideal es que lo hubiésemos hecho desordenadas para que ustedes de verdad se acordaran y no lo sacaran porque ya vimos todas las otras y es esta, ¿ya? Pero entonces, lo que le he dicho muchas veces cuando hay este tema de definiciones, es tanta materia, chicos, que es súper difícil aprenderse definiciones enteras. Háganse mapas conceptuales con palabras clave y es mucho más fácil de aprenderse. O sea, basta con que yo ya vea 2 palabras que sí o sí tienen que salir en la definición. Esas son palabras clave que sí o sí salen en la definición para que yo pueda reconocer, entonces, en este caso, una capa del sol. ¿Ya? Muy, muy importante eso. Porque es tanta materia que yo de verdad entiendo que yo que tengo mala memoria, entiendo a la gente. Hay gente que de verdad es valorable la memoria que tiene, pero no todos lo tenemos. Entonces, vamos a ir a la pregunta de desafío. Una vez vamos a agradecer a la Universidad Mayor por ayudar en nuestro proyecto. Ya queda poquito, chicos, pero harta fuerza y a estudiar. Vamos entonces a la pregunta de desafío, que dice, con respecto a las estrellas, ¿es correcto afirmar? Correcto afirmar. Correcto, no falso. Se forman debido a grandes nubes de gas y polvo, verdadero, completamente verdadero. Sus componentes principales son hidrógeno y oxígeno, falso, porque hablamos todo el rato de hidrógeno, pero no de oxígeno, sino de helio. Helio, ¿ya? Entonces, falsa la segunda. En su interior hay reacciones nucleares, eso es verdad, que generan el brillo de las estrellas, conocida como fusión nuclear. Más verdadero, imposible. Y no emiten luz propia, esto es completamente falso. O sea, si una estrella no emite luz propia, entonces no es estrella. Así de simple. No se puede encasillar una estrella dentro de algo que no emite luz propia, porque su característica principal para ser una estrella es que emita luz propia debido a esto de acá arriba, a estas reacciones nucleares. ¿Cierto? Que lo repetimos 1.000.000 de veces. Entonces, la alternativa correcta en este caso sería 1 y 3, que sería la alternativa C. Ahora, fácilmente me podrían haber preguntado por las falsas, que sería 2 y 4. No está la opción, pero podría haberlo hecho. Así que cuidado con el tema de con lo que me pide, ¿ya? Una vez que hagan esto, revisen sus preguntas, vuelvan al enunciado y vean si me pide lo correcto o lo falso, ¿ya? Entonces, chicos, con esto hemos terminado con la pregunta de desafío y vamos a leer las preguntas, ¿ya? Veamos. Esta es una pregunta interesante. Alguien nos pregunta, ¿pero la cromósfera sería menos densa que la fotosfera? Sí. Tanto como en la creación de la Tierra, chicos, como en la creación de las estrellas o de como de cualquier otro elemento que se haya creado en esta explosión del Big Bang, siempre lo más denso se fue hacia el interior de los cuerpos y lo menos denso quedó afuera. Lo más denso siempre se va a encontrar en el núcleo, ¿ya? Y lo menos denso hacia afuera. Entonces, sí es verdad que la cromósfera sería menos densa que la fotosfera, porque está la cromósfera y después viene la fotosfera, ¿sí? En la Tierra recuerden que pasaba lo mismo. En el núcleo de la Tierra estaban los materiales más densos y a medida que uno va saliendo del núcleo hacia afuera de la Tierra, la densidad disminuye, ¿ya? Así que lo mismo para el Sol. Porque al final se genera de esta misma explosión de una nube de gas y polvo. Obviamente, en un planeta se juntaron diferentes elementos que en una estrella. Por eso una estrella y otras planetas, ¿ya? Pero coincide con esto de que la densidad siempre es mayor en el núcleo. Veamos qué más. Y alguien preguntó si esto era mención, pero no. ¿Ya? No es mención, estamos en plan común, chicos. Vamos a ver qué otras preguntas, que hay varias preguntas. Entonces, ahora, las estrellas más pequeñas. Acá hay otra, que pone una postdata de aguante metálica, pero veamos en realidad lo que nos importa, la pregunta. Dice, ¿sigue disminuyendo la temperatura después de los 6.000 grados Celsius que tiene la fotosfera? Cuando una estrella, chicos, va muriendo, el Sol es una estrella, hablemos de cualquier estrella. Cualquier estrella que va muriendo, incluyendo al Sol, porque es una estrella, lo que va pasando con ella es que cuando primero se fusiona hidrógeno, en la fusión de hidrógeno hay mayor transmisión de energía que cuando se fusiona el helio. Entonces, una vez que se acaba el helio, vienen materiales más pesados y se siguen fusionando otros materiales. Pero al tener menos transmisión de energía, obviamente estas capas exteriores se van enfriando. Eso es lo que va pasando al final y al cabo con la estrella. Se va enfriando, se va expandiendo y muere. Entonces, obviamente, de aquí
a unos 1.000 millones de años más, esta capa también se va a enfriar y también va a bajar sus temperaturas, ¿ya? Pero tiene que ver porque la fusión del helio o de otros materiales libera menos energía que la fusión del hidrógeno, que es la etapa en donde está el Sol ahora, ¿ya? Eso es súper importante. Veamos acá, nos pregunta qué es una supernova. Chicos, una supernova es como un estallido de una estrella y queda como esta nube. Es como una nube, puede ser es como, a ver, ¿cómo se lo explico? Imagínense un globo con agua, ustedes lo pinchan y hay mucha presión. ¿Qué pasa con esta agua? Como que explota. Imagínenselo en cámara lenta, que quedaría como esparcido todo este material, así como en el espacio. Eso mismo es una supernova. La supernova es como el estallido de una estrella y lo que pasa con todo el material de la estrella, todo se esparce en una superficie mucho más grande, ¿ya? Y se genera una supernova. Acá otra preguntó que dijo que la cromosfera era una capa gaseosa. Ya dijimos que al ser una estrella, toda la estrella era una masa de gas, obviamente la podemos clasificar como una capa gaseosa, pero es que todas las capas son gaseosas porque la estrella en sí es una masa de gas, ¿sí? Ahora, muchos chicos nos ayudaron con el tema de la alternativa, así que gracias a ellos que están atentos. Veamos qué más hay abajo. Ay, alguien me está preguntando, Darío. Acá alguien nos pregunta así como si servirá hacer puros ensayos de la página o me recomienda hacer de otros lados igual. Los ensayos de la página, chicos, son súper buenos. Obviamente, las personas que tienen el tiempo y las ganas de estudiar de otros lados, totalmente recomendable. Pero tienen que, obviamente, depositar su confianza en el preuniversitario, que hace todo lo posible por entregarles las mejores preguntas, lo posible para que ustedes vayan ensayando. Pero nunca está de más estudiar de otros lados, ver otras preguntas, informarse un poco más. Lo que yo les dije, ver videos. A mí, al menos para estudiar, ver videos me sirve N. El tema del universo, chicos, esta serie que les dije, Cosmos, es muy buena, es súper entretenida y para más remates les enseña cosas. Así que es una forma importante de aprender. Ustedes tienen que buscarse la idea de cómo estudiar que para ustedes sea más significativo. Hay gente que, por ejemplo, aprende viendo videos, haciendo canciones, no sé. Ya busquen eso, pero sí, obviamente los ensayos de la página son buenos, pero si quieren hacer preguntas de otros lados, nunca está de más practicar de otros lados. Y eso, no veo más preguntas, chicos, espero que les haya quedado claro. Hay una persona que es Darío Vargas que no hizo una pregunta, pero me dice, yo decía hacia el exterior de las capas, pero no entiendo. ¿Ya? ¿Qué tenía que ver con eso si sigue disminuyendo la temperatura después de los 6.000 grados Celsius que tiene la fotosfera? Ah, ya entiendo. Que si las capas del exterior son más frías que las del interior, sí. Si a eso se refería, por ejemplo, si está la cromosfera, la corona, obviamente su temperatura va a ser mucho menor. Las temperaturas en el núcleo grande y va disminuyendo a medida que avanzan las capas hacia el exterior. Si eso es lo que me preguntaba, sí, claramente las temperaturas van disminuyendo. Siguen siendo temperaturas altísimas, pero sí va disminuyendo a medida que se aleja del núcleo. ¿Ya? Espero que haya sido esa la pregunta y no me haya yo confundido. Así que, chicos, espero que les haya quedado claro el tema de la estrella. La próxima clase ya empezamos con galaxia, nos queda el ver el sistema solar. No es mucha la materia que nos queda, pero es materia interesante y que son puntos, chicos, que yo siempre he dicho, son puntos seguros porque no es materia difícil. Por lo general a la gente le cuesta más el tema de la fórmula, esta materia es más simple de entender, entonces hay que asegurarse con estas preguntas. Así que no se pierdan las clases los días martes a las 4:30, física plan común. Primero y segundo medio, ¿ya? Que tiene que ver con todo lo que es Tierra, que ya la vimos, y ahora nos queda solamente universo de segundo medio y finalizamos. Ya va quedando poquito, así que no se pierdan las clases, espero que hayan entendido todo, y gracias por, obviamente, asistir todos los martes. El mundo es para los que la tienen clara, para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir.
Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir. Son líderes naturales. Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.